luces y sombras de nuestro complejo ser, y es que de una u otra manera nosotros como seres humanos somos complejos y muchas veces termina la vida y no nos conocemos. Hay tanta riqueza dentro de nosotros, hay tantas fortalezas por ser descubiertas y hay tantas cosas tan extraordinarias que de una u otra manera, si nos preocupamos por seguir buscando al interior de nuestro ser, todas aquellas riquezas que Dios depositó en nosotros, vamos a sorprendernos de lo impresionante que somos nosotros como creación de Dios y poder nosotros accionar en estos campos en los que cada uno de ustedes y yo trabajamos, que de una u otra manera es formando gente, forjando nuevas generaciones y haciendo mejores ciudadanos en el globo terráqueo. Yo quiero dividir en 4 partes esta enseñanza, esta charla, que tiene que ver con el ser humano, y es que realmente nosotros los seres humanos estamos hechos de varias cosas. Primero somos alma, somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Y creo que una de las cosas que quisiera ir desmenuzando es de qué estamos conformados, porque realmente lo primero que tendría que tratar es acerca del cerebro. Nosotros tenemos un espacio dentro de nuestra crios que de una u otra forma nos ayuda en el conocimiento de muchísimos cerebros, adaptemos a los impulsos por lo que emocionalmente sentimos. Eso tiene que ver con la memoria. Ustedes saben que la memoria humana tiene una memoria biográfica. Tú te acuerdas cuando naciste, qué hiciste cuando entraste al colegio, etcétera, etcétera. También hay una memoria que se llama episódica. Y en esa memoria episódica es lo que queda ahí de esos momentos difíciles que viviste y que puedes recordar en fracción de segundos qué te traumatizó, qué te dolió, qué te hirió, qué te hizo estar estático y que no te dejó dinamizarte. Como seres humanos somos ricos en sensaciones, en sentimientos, en pensamientos, en emociones, pero todo radica desde el cerebro y el corazón. Entonces, hoy se habla de una memoria semántica y esa semántica es como saber que Lima es la capital de Perú, Bogotá la de Colombia, Washington la de Estados Unidos, y todo eso mnemotécnicamente es preparación y memorización de información. Pero cuando nos enfrentamos a las emociones y a los impulsos, ahora que estamos en una pandemia y que cada persona encerrada en su casa empieza a manifestar que hay una cantidad de cosas que desconocía a través de la ansiedad, a través del estrés, a través de la zozobra, al no saber qué va a ocurrir, empezamos nosotros a mirar qué tan desarrollado está nuestro lóbulo frontal, cómo nosotros podemos tener una regulación de las emociones y cómo nos podemos adaptar a los impulsos. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que dicen, yo no tengo pelos en la lengua para decirle la verdad a otros, yo le digo a la gente las cosas como las voy sintiendo y porque yo soy así, si le gusta así, bien, y si no le gusta así, también, nos encontramos literal y neurológicamente ante una persona que en su cerebro el lóbulo frontal está atrofiado, no tiene control en la reacción hacia los demás, porque si tuviera el control, se minimizaría su acción y su reacción, la pensaría muchísimo mejor para no querer afectar a otra persona psicológica, social, anímica, profesional o familiar o conyugalmente. Entonces, esa parte del cerebro nos permite a nosotros el poder tomar decisiones guiados no tanto por las emociones, sino por una reacción de interacción social regulando esas emociones. Ahora, si nosotros hablamos de que la persona que neurológicamente tenga atrofiado el lóbulo frontal está padeciendo de miopía del futuro. Recuerde bien esa palabra, miopía del futuro. ¿Qué significa? No puede ver el futuro porque está sucumbiendo por sus emociones a la seducción del momento.
Entonces, todo lo que seduzca su vida en ese momento hace que ella, por emoción, tome y adopte eso para su vida y no piense en el futuro las consecuencias que esto puede traer. Esa miopía del futuro caracteriza mucho al drogadicto, que sabiendo que se está destruyendo, que sabiendo que está tomando barbitúricos tranquilizantes o una serie de drogas, se va a destruir hacia el futuro, pero no tiene el lóbulo frontal o la razón o el control de comportamiento humano desarrollado, lo que le impide tomar una decisión de no hacer lo que no debe hacer, y entonces cae fácilmente en la seducción de aquellos momentos del presente. Esa seducción a esa falta de resistencia, perdón, a la seducción del momento presente genera miopía del futuro. Y cuando estamos nosotros en esta pandemia y estamos pensando qué será mañana, qué será de mi negocio, qué será de mi familia, qué será de mis hijos, qué será de mi futuro, si nosotros nos detenemos y pensamos y armonizamos la razón en el cerebro a través del lóbulo frontal, vamos a poder darnos cuenta de que no vamos a ser tanto guiados por las emociones, sino que vamos a regular las emociones y vamos a adaptar los impulsos de acuerdo a la seguridad de la visión presente y de la visión futura con respecto a las cosas que tienen que suceder. Una persona que es un productor de música, compositor muy antiguo, que se llama Ravel, padecía del lóbulo frontal. Él escribió un tipo de sinfonías en la música, y la más conocida de Ravel se llama el Bolero de Ravel. Y el Bolero de Ravel es algo así como esto. Escuche un segundito mientras yo tomo aire y agua, lo que dice la repetición del Bolero de Ravel. Ya usted identifica ese tipo de melodía. Cuando quiera la busca, se llama el Bolero de Ravel. Y ese bolero se caracteriza porque es una repetición de la repetición de la repetición de la repetidera de la misma sinfonía todo el tiempo. Y lo que se descubrió era que Ravel tenía un problema en el desarrollo de su lóbulo por una consecuencia neurológica. Y entonces el que tiene esa carencia se vuelve reiterativo, repetitivo y no sale de ese ciclo. Por supuesto, si es un genio, es maravilloso que esté repitiendo las buenas ideas, pero si no es un genio, es desastroso que estemos repitiendo los mismos errores, las mismas acciones y las mismas reacciones. Ahora, cuando nosotros hablamos del ser humano, que es cerebro, que es corazón, que es alma y que es espíritu, hay que mirar entonces el corazón. El corazón hasta hace unos años solo era un músculo para algunos. En los últimos años, la neurocardiología sensorial ha definido que tu corazón y mi corazón tiene 40,000 neuronas sensoriales. Esas neuronas le permiten al corazón, como lo estás escuchando, le permiten al corazón pensar, recordar, aprender. Entonces, en ese orden de ideas, el corazón piensa, el corazón recuerda y el corazón aprende de manera independiente a las células del cerebro. Para nosotros poder vivir en armonía como seres humanos, necesitamos llegar a la coherencia, una palabra que le gusta mucho a Ana Luz Calderón, coherencia social. Y la coherencia social es que yo pueda conectar mi cerebro a las neuronas sensoriales de mi corazón para que esos impulsos generen una armonía en mi ser. Y al generar una armonía en mi ser, entonces yo voy a tener una comunicación efectiva entre mi cerebro y mi corazón. Y esa comunicación no se puede realizar si no es en una baja frecuencia. Hoy nosotros tenemos una inteligencia cardiológica determinada por un pequeño cerebro dentro de nuestro corazón. Esa sensibilidad o esa neurona sensorial
que piensa, recuerda y aprende de manera independiente a las células del cerebro, nos permiten a nosotros comunicar entre cerebro y corazón de manera nerviosa, nos comunicamos de manera nerviosa a través del sistema nervioso, nos comunicamos entre cerebro y corazón de manera hormonal y nos conectamos de manera biofísica en toda nuestra reacción por lo que sentimos, por lo que nos duele, por lo que nos gratifica, etcétera, etcétera. Pero también hay una conexión electromagnética. Hay un campo de energía en el cerebro y hay un campo de energía en el corazón. Se dice que el ciclo del corazón para comunicación con el cerebro debe ser en una baja frecuencia. Está establecida en 1 Hz de ciclo por segundo. Es una muy baja frecuencia, y cuando esa baja frecuencia se conecta entre el corazón y el cerebro, vamos a tener armonía. Por eso cuando te estresas, se altera la frecuencia. Cuando te duele la cabeza, se altera el ritmo cardíaco. Hay una conexión entre el cerebro y el corazón que nos altera. Y por eso, cuando tú eres un formador, cuando tú estás en un aula de clase, cuando tú estás en un webinar o en una charla y se altera tu sistema nervioso, empiezas a sudar, sientes taquicardia, es que necesitas hacer un ejercicio, parar por un segundo, tomar aire pausadamente. Por favor, si cierran el micrófono. Gracias. Entonces tienes que hacer una pausa, tomar aire muy suave. Recomiendan que son ciclos de 6 segundos. O sea, tú tomas aire, cuentas hasta 6, lo exhalas, inhalas 6, lo exhalas al 6 y haces ese ciclo durante 3 minutos. En esos 3 minutos tú vuelves a regular tu sistema nervioso y el nivel del ciclo de optimización de la comunicación de tu corazón con tu cerebro te van a llevar a una armonía que se llama coherencia social. Entonces, esa respiración pasada va a ser un biofeedback que te permite estar tranquilo en los momentos de demasiada tensión. Las emociones empiezan a desarrollarse de una manera armónica por la coherencia social. Entonces vas a poder tomar decisiones diferentes cuando te sientas y te tranquilizas. En esta pandemia, no te aceleres a mirar por la ventana, no quieras salir corriendo a ver qué tienes que hacer. No, desconéctate. No mires la pandemia y la orden gubernamental de permanecer aislado como que te conminaron a una prisión. Al contrario, disfruta de tomar aire, disfruta de oxigenarte. Piensa que no habías tenido tiempo para ti ni para los tuyos. Regocíjate, respira, suspira, emocionate, escucha música, tranquilízate, pero no así alterado como la gente dice, tranquilo, ya, para, cuidado. No, tranquilízate, es tranquilo. Si yo me quedo en silencio 2 segundos, y lo hemos visto cuando empieza este tipo de conferencias, la gente empieza a decir, por favor, no se oye nada, no se escucha, que empiecen, es el acelere al que estamos ocupados todo el tiempo. Queremos estar corriendo. Subimos a un metro, subimos a un autobús, subimos a algún lugar y vamos corriendo como si nos estuvieran persiguiendo. No sé, hay alguien con el micrófono abierto, por favor, si lo cierra, gracias. Entonces necesitamos ser coherentes con nosotros mismos y empezar a desarrollar en nosotros una cultura de comunicación del cerebro con el corazón. Ahora, ¿a qué quiero llegar, mis queridos amigos? A que nosotros tenemos un alma. Y yo especialmente trabajo muchísimo como coach en el poder conocer a cada persona, no por yo llevarle la información de lo para que me preparé en la universidad, sino poder empezar a escuchar.
Cuando tú empiezas a escuchar, encuentras que la gente ha sido a veces violentada, algunos fueron abusados en su infancia, algunos tuvieron una serie de traumas y de eventos psicológicos, emocionales, espirituales, anímicos, económicos, sociales que los bloquearon. Ahora podemos tener a la persona que tiene un grado y que de pronto tiene una empresa y quiere desarrollar, formar en otras personas hábitos de vida a esos seres humanos. Y resulta que si la persona no se encuentra a sí mismo, a su interior, y mira en su alma, el alma es la mente. El alma está constituida por tres cosas que son la imaginación, las emociones y la memoria. Todo lo que tú puedes desarrollar en imaginación, todo lo que tú puedes sentir y percibir y manifestar en emociones y todo lo que tú puedes recordar hacen que tu alma sea un alma sana o un alma enferma. Y cuando nosotros nos encontramos que vamos más allá de cerebro, cuerpo y mente, porque hay gente que dice, ay, yo soy tan importante en esta vida, y entonces caminan en medio de la autosuficiencia, del ego, de la prepotencia, es que yo soy yo, es que usted no sabe quién soy yo, es que yo he estudiado esto y esto y esto, y es porque desde pequeños en el inconsciente, en el subconsciente colectivo, recibieron órdenes de sus padres y la oyeron y las grabaron en su mente y en su alma. Le marcaron el alma, le marcaron el corazón y hay unos choques eléctricos entre el corazón, entre el cerebro y la reacción del alma. Por eso necesitamos llegar a una armonía de todas las cosas. Esa alma es el principio inmortal e inmaterial que piensa, siente y rige al cuerpo. Entonces dice la gente, me duele el alma, ni siquiera siente que le duele el corazón, ni que le duele el cerebro, sino algo que hay allá que pareciera intangible, pero que hace parte de su ser. Mis queridos amigos, cuando nosotros empezamos a desmenuzar lo que somos, no solamente para nosotros autoevaluarnos y mejorar en nuestra conducta social y humana, sino que también en los servicios y en la profesión que ofrecemos para mejorar a los que están a nuestro alcance y permiten y acceden a nuestros cursos, a nuestras enseñanzas, nosotros necesitamos hacer una bioradiografía integral de nosotros. Ahora dentro de nosotros también hay espíritu. Lo espiritual funciona no como una religión independientemente de cuál sea tu creencia. Para mí como cristiano funciona la espiritualidad como ese ser supremo que ha venido a mi vida y me ha dado claridad en el espíritu. Hay una lucha entre lo material y entre lo emocional. Hay gente que dice, si tuviera plata sería feliz, pero hay millonarios que tienen plata y dicen, nadie me ama. Entonces, esa lucha entre lo emocional y entre lo material necesita un árbitro que lo separe, un árbitro que equilibre la relación de la necesidad con lo que es la sensación del ser humano. Y para eso está el espíritu. El espíritu viene y separa lo material de lo emocional y le da un equilibrio. Por eso cuando nosotros tenemos una relación espiritual con un ser supremo, cualquiera que sea tu creencia, para mí puede ser la presencia del Espíritu Santo, para mí puede ser la presencia de Cristo en mi corazón, entonces mi alma va a encontrar tranquilidad, yo voy a poder cambiar mi regulación en la respiración y voy a poder generar una armonía en aquellas cosas tan maravillosas que significa el equilibrio de lo que venía hablándole ahorita, de lo que significa la coherencia social. Si nosotros empezamos a perdonarnos, como lo han hablado algunos de los que me han antecedido, si nosotros empezamos a soltar iras, dolores, rencores, oxigenamos nuestro ser, nuestro corazón, nuestro cuerpo y le pedimos a ese ser supremo que tome el control de nuestra vida, nosotros vamos a ser menos viscerales, vamos a dejar de pensar más con el estómago y vamos a conectar el corazón con el cerebro, dejando que en ese choque de esa perfecta armonía los sistemas bioquímicos se activen. Dice que cuando hay una perfecta armonía en nuestro cuerpo, todas esas máquinas que hoy generan a través de encefalocardiogramas,
encefalogramas, electrocardiogramas, muestran gráficos e imágenes de lo que producen los sentimientos y los pensamientos. Alguien hizo un juego en alguna oportunidad donde le hacían la pregunta a un ser humano y le decían, conteste las siguientes preguntas. Primero lo cablearon para mirar la conducta del corazón y ahí tenía una respuesta que iba a ser con una consecuencia futura negativa y luego iba a tener otro con una consecuencia futura positiva. Y antes de que su cerebro pudiera dar una razón de respuesta, el corazón tuvo un tipo de palpitación de acuerdo a lo que quería contestar. Esto significa que el corazón nos avisa a nosotros y que cuando nos dicen piense con el corazón, es muy importante que nosotros seamos sensibles a lo que nuestro corazón nos está diciendo, porque a veces sentimos en el corazón que no debemos tomar una decisión y sin embargo la razonamos y le ponemos lógica, pero apagamos nuestro corazón. Asimismo apagamos el alma y asimismo neutralizamos el espíritu y después nos agarramos la cabeza para decir qué torpeza he cometido. Somos seres ricos e integrales, maravillosamente creados por una ingeniería que apenas se sigue descubriendo. Y no somos dados a estar encerrados porque somos creados con un propósito bioquímico de interacción social, de comunión y de comunicación. Pero necesitamos en este tiempo aprovechar este retiro que tenemos todos en nuestras casas para buscar al interior de nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, corazón, cerebro, qué es lo que necesitamos evolucionar para ser mucho más humanos, para ser mucho más sensibles, porque cuando nosotros somos sensibles desarrollamos fe, desarrollamos compasión y cuando hacemos este ejercicio, miramos que la fe, la gratitud y el ser sensible a la necesidad de otros nos hacen seres humanos mucho más prolíficos, mucho más sensibles y neurocardiológicamente sensitivos, pero espiritualmente crecemos. Por eso cuando nos encontramos ante un ser que desarrolla tanta espiritualidad, nosotros podemos ver que la paz llena su corazón y su entendimiento. Y esa paz que sobrepasa el entendimiento viene y genera en nosotros fe, que es la seguridad de algo bueno que tiene que pasar. Entonces no nos encerremos a pensar en lo malo que está por suceder y lo que está sucediendo. Empecemos nosotros a buscar esa armonía y coherencia armónica social entre lo cerebral, lo del corazón, lo neurocardiológico y también entre el alma y el espíritu. Entonces vamos a respirar tranquilamente, vamos a tomar aire. ¿Sabes? Cuando tú puedes aprender a guardar silencio y percibir el sonido de las palpitaciones de tu corazón, eres una persona que tienes la posibilidad de tomar mejores decisiones que los que no se dan ese tiempo de escuchar a su corazón. Cuando escuchamos nuestro corazón, la mayoría de las veces dice, yo necesito afecto, yo necesito un abrazo, yo necesito un beso, yo necesito ayuda. Y cuando alguien viene y nos abraza, sentimos que algo nos está llenando y nos está alcanzando, porque somos seres sociales, porque tenemos un corazón social, un cerebro social, pero tenemos un alma que fue creada para cohabitar en armonía los unos a los otros. El desarrollo de ciencia y tecnología, y con eso voy a ir terminando, el desarrollo de ciencia y tecnología, lo que ha generado en este tiempo no solamente es un avance magistral en cuanto a romper los lineamientos del tiempo y de las formas físicas de las cosas, sino que también ha deteriorado en nosotros los seres humanos la riqueza de lo que tenemos que volver a conquistar. Gracias a Dios, porque de una u otra manera, cada uno de nosotros tendrá que hacer su parte y hacerse cargo de lo que le corresponde. Pero si ahí donde tú estás, si en lo que tú enseñas, si en lo que tú te preparaste eres bueno, escarba dentro de tu interior, en esa coherencia social de la armonía de tu corazón, con tu alma, con tu mente, con tu espíritu y con tu cuerpo. Y entonces deja que seas un perfume para un nuevo amanecer y seas una rosa en el jardín
de la nueva primavera, donde todo lo que exhalas de adentro hacia afuera es perfume de vida, de gracia, de amor y de misericordia. Si Dios está contigo, si tú tienes un ser supremo al que acudes y buscas el equilibrio entre el corazón, el cerebro, la mente, el alma y el espíritu, tendremos una cuarta dimensión de acciones que como seres humanos no nos tomarán desprevenidos, sino que nos permitirán ayudar a los demás en todas aquellas cosas que lo necesitan. Y entonces venceremos todas aquellas cosas traumáticas que quedaron guardadas en nuestro ser por causa de la memoria de aquellas cosas que de una u otra manera fueron un caos en determinado momento y que ahora nos traerán a nosotros paz. Entonces podemos levantar nuestras manos, salir a la ventana, tomar un poco de aire y decir, estoy vivo. Mi corazón sigue palpitando, mis ojos siguen viendo. ¿Sabe? Quisiera cerrar contándole. Hace unos 3 meses tuve un episodio en mis ojos y tuve que ir de urgencia a la clínica. Quedé ciego por una semana, pero apenas quedé ciego empecé a ver oscuridad, pensé que no volvería a ver a mi esposa, a mi hija, solo las escucharía, a la gente que amo. Y en esa experiencia empezaron a decirme que esa ceguera era irreversible. Pero yo le decía a mi cerebro, le decía a mi corazón y le decía a mi Dios, Señor, haz un milagro. Yo creo que ese milagro va a suceder. Yo lo siento en mi corazón, lo siento en mi mente, lo siento en mi espíritu y yo voy a volver a Él. Y me enviaron a una terapista para que aprendiera a manejar el bastón y a buscar los obstáculos. Y le dije, yo te agradezco para lo que te preparaste, pero yo no voy a tomar esa opción. Yo quiero que venga un terapista deportivo y me ayude, así sea caminando y aunque yo no vea y me lleve a una bicicleta estática, quiero hacer ejercicio, quiero alzar pesas, quiero seguirme moviendo. El próximo mes cumplo 60 años, pero declaro que creo que Dios me ayuda a ser fuerte, a ser firme y el tiempo no pasa por mí, sino yo hago que la vida transcurra alrededor. A los 8 días después de ir al gimnasio empecé a volver a recobrar la vista, a ver los colores y la felicidad y la alegría. Y entendí que mucha gente que estaba a mi lado, que veía, no veía la posibilidad de vivir, no veía la posibilidad de abrazar a los seres que amaban, no veía la posibilidad de tener una nueva generación para el día siguiente. Y yo decía, qué problema, porque cuántos que están viendo no ven y sin ver muchas veces otros tienen visión. Yo creo que la visión para este tiempo significa que nosotros seamos ese ser integral que Dios creó en espíritu y en verdad para que cada uno de nosotros disfrute con todo el corazón, con toda la mente, con todo el espíritu, de tal manera que nosotros podamos decirle al mundo y al universo entero que estamos agradecidos y que producimos para el mundo coherencia social, armonía y formación. Aprender a callar ante las necesidades de otros, aprender a tomar aire cuando alguien quiere desesperarnos, aprender a descansar en medio de las dificultades y soltar la carga, no estresarnos y volver a esa comunicación del corazón, del alma y del espíritu, sabiendo que fuimos creados para un propósito de ser sociales, amar y ser amado. Muchas gracias por este tiempo y espero que este tema haya llegado a su corazón, a su cerebro, a su mente y a su espíritu. Muchas gracias, Luis Fernando. Sí, es súper importante y hacernos la pregunta, ¿qué necesitamos de evolucionar? Este confinamiento justamente nos sirve para interiorizar nuestro proceder y reinventarnos. Así que ya saben que el alma está compuesta de imaginación, de emoción y de memoria. Hay una parte muy importante de la que tú hablaste, que es el ciclo de la comunicación del corazón con el cerebro y debe estar en baja frecuencia justamente para lograr esa armonía que necesitamos. Y en este momento muchísimo más. Vamos a empezar con el conversatorio, son preguntas y respuestas en este momento de 20 minutos. Las personas que deseen participar, por favor, tienen una opción en la parte de abajo que dice chatear, lo pueden hacer. Empezamos.
Querido Luis, desde Argentina nos escribe Guillermo Rufanach. ¿Cómo hacemos para disfrutar a pesar de las situaciones difíciles que nos toca vivir en estos momentos? Gracias, Guillermo. Un gusto también saludarte en la preciosa Argentina. Pues yo pienso que una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer es tranquilizarnos. Afuera hay un mundo tan convulsionado y todo el mundo tiene una información tan negativa y tan alerta de tantas cosas que tratan de atropellarnos el corazón, el cerebro y la mente. Si nosotros miramos que somos los dueños de nuestra vida y que nada entra a nuestro corazón si nosotros mismos no lo aceptamos, entonces habrán muchísimas cosas que nosotros podremos desarrollar en torno a esa armonía del espíritu, del alma y del cuerpo, para que de una manera regulada nosotros definamos qué nos puede afectar y qué no nos debe afectar. Si logramos hacer eso, entonces nosotros vamos tomando decisiones y he decidido no herirme por lo que los demás piensen. He decidido, por ejemplo, que hay una persona que es odiosa en su manera de ser, que es altiva, que es ególatra y que siempre hiere. Pues yo decido que esa persona es así y la entiendo, pero eso no me va a afectar. Que hay una condición y una situación. Nosotros vemos personas que son multimillonarias y no pueden vivir armónicamente porque a veces están pegados de un aparato solo tomando un líquido, mientras que una persona que dice estar en pobreza se sienta al lado de una piedra a comerse con mucha delicia unas papas, a chuparse los dedos, y entonces la relatividad es cómo escoges tú ser feliz y dejar que te afecte positivamente y que no te afecte. Yo creo que eso es de lo que deberíamos rescatar en este tiempo y no amargarnos. Gracias, gracias Luis Fernando. En este momento voy a leer otra pregunta de Juan Cayuela de España. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida, Luis Fernando? Juan, qué gusto a un maestro como tú en España. Te admiro y te respeto. Yo sí creo que nací con un propósito. Creo que desde muy pequeño yo escuchaba a las vecinas de la casa donde yo vivía que sin tener yo un uso de razón ni que se me hubiera desarrollado el lóbulo frontal, me decían, ay, Fernandito, mi esposo se porta tan mal conmigo, ay, estos hijos me van a volver loca, etcétera. Y yo empezaba a decirle, tiene que estar tranquila, mire que la vida no es tan difícil, eso después se les va a pasar, etcétera, etcétera. Aunque les cuento que estudié de todo, demasiado, pensaba que la vida, mi respuesta era estudiar, siempre entendí que en mi corazón y en mi vida había un sacerdocio. Yo crecí siendo, sin saberlo, un sacerdote, pero cuando ya crecí y tuve claridad en la razón, entendí que había nacido con el propósito de servir a la gente, de amarla sin reservas, de que aunque muchas veces me hieran, tengo la disposición de perdonarlos, seguirlos amando, porque entiendo que somos seres humanos en proceso de desarrollo y entonces creo que nací con el propósito de servir a la humanidad. Gracias, Luis Fernando. Qué maravilloso que hayas tenido esa disposición y acción. Otra pregunta tengo de Denia Ortega. ¿Puedes volver a definir la coherencia social? Claro que sí. Mira, la coherencia social, ¿en qué radica? En que nosotros en el corazón tenemos neuronas, 40.000 neuronas sensoriales según los últimos estudios. Les decía que es un pequeño corazón, un pequeño cerebro en el corazón que piensa, que recuerda y que aprende independiente del cerebro. Y que el cerebro tiene cientos de neuronas especializadas en cada área, pero el lóbulo frontal es el que nos permite a nosotros tener comunicación con el medio, con el ser humano, con el entorno. Entonces, cuando nosotros permitimos que en una baja frecuencia nos conectemos el corazón con su pequeño cerebro,
al gran cerebro con su lóbulo frontal, automáticamente aquí se establece una coherencia. Cuando hay una incoherencia, cuando se nos acelera el ritmo cardíaco, porque no estamos tranquilos y esa alteración del ritmo cardíaco nos acelera el cerebro y nos hace cometer torpezas. Entonces, la coherencia es esa perfecta armonía entre el cerebro pequeño del corazón conectado en los ciclos de 1 Hz por segundo al cerebro, al cerebro y al lóbulo frontal, que permite que nosotros respiremos armónicamente, que tengamos gratitud por las cosas, que tengamos fe, que tengamos compasión y que podamos ser capaces de manejar las situaciones y las emociones sin el acelere, sino con la perfecta armonía. Cuando eres así, tú vas a estar en armonía con tu entorno, con tu familia, con la sociedad, con el equipo con el que trabajas y con el mundo entero. Por eso es importantísimo fomentar una cultura de comunicación entre el cerebro y el corazón. Otra pregunta tengo de Yomari Rojas. ¿Cómo pongo freno a mis aceleramientos para lograr mis objetivos? Bueno, yo pienso que nosotros a veces terminamos marchando en una carrera de la que no hacemos parte. Es como cuando de pronto tú sales de algún almacén y toda la gente va en una turba corriendo y tú terminas corriendo y no has preguntado por qué corren todos. Entonces resulta que terminamos corriendo y nos aceleramos. Yo creo que la mejor manera es tomar un tiempo. Por eso decía que esta pandemia, además de generarle terror a muchos, la hemos visto otros como una oportunidad de profundizar en nosotros y conocer qué cosas que son nuestras debilidades necesitamos exponerlas, reconocerlas y pedirle a Dios y a nuestro ser en esa comunión el poderlas cambiar. Entonces, no acelerarnos es estar tranquilos y es mirar para qué quiero correr, por qué esto me afana. Esto es la llenura, o sea, vemos que la gente dice, me pongo una meta y me pongo otra meta y me pongo otra meta y me pongo otra meta, y luego que terminan las metas nunca tienen satisfacción. Entonces paremos un poquito y miremos que hay cosas que son muy satisfactorias en la vida y que nos traen un beneficio maravilloso, como tomarme un sorbo de agua. Sí, qué importante es desacelerar nuestra vida. En este tiempo, pues hacernos esta pausa en el tiempo de confinamiento, estoy hablando, nos ha ayudado muchísimo a interiorizar. Sí, eso es muy importante y lo que estamos viviendo día a día con ustedes, muchísimo más. Tengo otra pregunta. Lucía Seijas, ¿cómo perdonar algo que llevas años intentando hacerlo y no lo has logrado? Bueno, lo primero que hay que hacer, y es lo que yo he aprendido en 40 años de experiencia profesional que he tenido a la gente al otro lado del escritorio diciendo, es que yo no puedo perdonar a la persona que me violó, es que yo no puedo perdonar la infidelidad de mi esposo, es que yo no puedo perdonar esto y esto y esto. Es que nosotros, en la mayoría de los seres humanos, pensamos que cuando perdonamos a otra persona, esa persona sale feliz y enriquecida de nuestro perdón, y resulta que es totalmente erróneo. La persona puede no darse ni por enterada de que tú la has perdonado. Quizá tú le digas a una persona, oye, yo te perdono, y la persona te diga, a mí no me importa que me perdones o no me perdones, y tú digas, por eso es que yo no quería perdonarte. No, es que el perdón es una sanidad para tu alma, es una sanidad para tu espíritu y es una sanidad para tu mente y para tu corazón. Cuando yo perdono a una persona, yo me desligo de una cadena que he acarreado. Entonces, tengo que superar en esa reacción de lo que pienso y lo que siento a lo que yo necesito. Y lo que yo necesito es ser sano de eso que he cargado por años, por solamente no haber dicho, yo perdono a esa persona de todo corazón, cierro ese capítulo y me libero de él. Y rompo esa cadena que se ha mantenido ahí agarrada a mi ser, a mi cuerpo, a mi mente y a mi espíritu, porque no voy a seguir más en función de eso. Merezco vivir, quiero vivir y quiero ser feliz. Yo te perdono. Y listo.
Así que ya saben, perdonar es una sanidad para el alma, es algo súper íntimo y también es individual, ¿no? Seguimos con otra pregunta. Andrea Restrepo nos dice, ¿cómo enseñarle a una persona que pueda ver lo bueno que pasa a pesar de las adversidades, que una su corazón con sus pensamientos y su espíritu? Es muy complejo eso, pero lo voy a tratar de resumir. Yo creo que cada uno de nosotros que se vaya concientizando de tener esa coherencia social, espiritual, física, anímica, familiar, profesional, bueno, una armonía total, tiene que tender todo el tiempo a mostrarle a quienes están a su alrededor que tiene un estilo de vida diferente y que su estilo de vida puede marcarle a la persona. Y de una manera amorosa y sutil, sin censurarlo, sin juzgarlo, sin oprimirlo, conducirlo a través del ejemplo de que se puede vivir y se puede ser feliz si tomamos esa decisión. Yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para poder echar mano de ese lóbulo frontal y poder tomar control de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos y decidirse por ser feliz. Así es, Luis Fernando. Vamos a seguir con otra pregunta. ¿Qué ejercicios nos recomienda que permitan un desarrollo integral en nuestras vidas? Mire, hay varios. El que más recomiendan desde el punto de vista científico y médico es que nosotros aprendamos a respirar. Cuando no sabemos respirar, hay una alteración del ritmo cardíaco. El corazón, cuando no se puede manifestar y no se puede conectar en armonía con el cerebro, genera un accidente cerebrovascular, un ACV. Y también cuando nosotros sufrimos de cefalia, nos desesperamos, de una u otra manera eso incide en el ritmo cardíaco. Entonces hay problemas de infarto por falta de armonía en la comunicación. Pero cuando tenemos una relación espiritual y una relación de satisfacción para el alma, se tranquiliza el corazón, se tranquiliza el cerebro y automáticamente nosotros podemos tener una armonía con nuestro entorno. Entonces necesitamos físicamente aprender a respirar. Pero yo les recomendaría una cosa que para mí ha sido excelente. Cuando usted tiene una creencia en un ser supremo, y no hablo de religión, sino de la creencia que cada uno tenga, en el caso la mía, soy cristiano, yo digo, Espíritu Santo, ayuda. Yo le digo a Cristo, Señor, tú tienes el control de mi vida, ayúdame, Señor, necesito tranquilidad y paz, tranquiliza mi corazón. Entonces, orar, pedirle a Dios y hablar con Dios automáticamente hace que nosotros nos tranquilicemos, viene una respuesta espiritual que trae tranquilidad a nuestro corazón, a nuestra mente y podemos continuar. Entonces, respirar y orar o hablar con Dios o hablar con la naturaleza, gritar si quiere, abrir la ventana y pegar un grito y ya, y volver nuevamente y pensar que todavía tengo vida y que merezco caminar y no ser carga para los demás. David Restrepo nos dice, ¿cuál sería un buen ejercicio para conectar armónicamente el alma, el corazón y el cerebro? El entender que somos eso, alma, corazón, cerebro y espíritu. El problema, yo lo decía dentro de la conferencia, es que cuando las personas están ausentes de su vida espiritual y quieren meter a su alma dentro de una prisión, lo único que se ven es enfrentadas a una lucha entre el materialismo y el emocionalismo. Y entonces esa lucha entre el materialismo y el emocionalismo generan una controversia y un estancamiento en la vida. Entonces encontramos gente iracunda, gente que no se soporta a sí mismo, gente que si tiene prótesis dental se la quita y se muerde la cola porque ya no quiere y no puede morder a otra persona. Pero cuando establecemos en medio del materialismo y del emocionalismo nuestra vida física y espiritual y emocional, esa coherencia social. Me gusta mucho esa palabra, Analu, que tú la usas muchísimo, de coherencia, porque si todos llegamos a esa coherencia, no nos vamos a
a violentar los unos con los otros. Entonces, esa armonía nos va a permitir a nosotros tomar aire, pensar antes de hablar para no tener que hablar y recoger palabras, sino pensar. Que podamos nosotros mirar que a veces todo el mundo no es monedita de oro para que nos caiga bien ni nosotros a otros, pero en la medida en que tú tomas aire y piensas, esa persona está en proceso, yo también, no voy a mirar las cosas desde el punto de vista visceral, sino que lo voy a ver con coherencia, entonces permitimos cosas que parece que para los demás, uy, yo usted no me hubiera aguantado eso, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, es porque no hay control de lo que significa la coherencia social y nosotros la debemos tener. Así es, Luis Fernando, muchas gracias. Voy a leer 2 preguntas más y terminamos, por favor. Mary Alarcón nos indica que quiere saber si el óvulo frontal maduró hasta los 30 años y si ya no va a madurar nunca más. Bueno, imagínense que hay precisamente hace unos 2 meses salió un estudio de una universidad de los Estados Unidos donde antes se sostenía que hasta los 30 años es el proceso de madurez del lóbulo frontal, pero que se puede, ese lóbulo, digamos que fuera como una tira, pero que después, a través del aprendizaje de todo lo cognitivo, aunque no crece más, se expande a través del conocimiento, lo que ha permitido establecer y por pruebas que han hecho a personas mayores de 60 y de 70 años, que si se leen libros, que si se quiere estudiar todavía, aunque ya se desarrolló el lóbulo frontal, todavía percibe, se ejercita y se desarrolla un proceso de aprendizaje y no de retroceso en el desarrollo integral del ser humano, sino que nosotros, si nos proponemos, podemos seguir estudiando, leyendo, no importando la edad, para que esa capacidad y ese músculo se mantenga ejercitado. Recuerden que el músculo que no se ejercita se atrofia y hay gente que a veces anda para arriba y para abajo y uno no sabe qué están haciendo, si están ocupando un lugar en el espacio o un espacio en Marte. Alonso Castrillón nos dice, gracias. Luis Fernando, ¿podrías compartirnos de cómo es esa manera de unir cerebro y corazón y espíritu para mejorar el sistema inmune y disminuir el requerimiento de fármacos? Sí, mira, el corazón, según un estudio neurocardiológico, estableció que distribuido en el corazón hay aproximadamente 40.000 neuronas sensoriales. Esas neuronas son vistas a través de resonancias magnéticas y a través del electrocardiograma, no, pero especialmente en la parte de imagen, se ven como unos punticos blancos en el músculo del corazón. O sea que no es solo músculo, sino que en esas neuronas sensoriales, ellas emiten unas señales que van en corriente, en un sistema de corriente, casi de impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos son los mismos que iluminan el cerebro con otras máquinas de imágenes a través de las cuales podemos ver que una reacción emocional, que una reacción frustradora genera que se iluminen o que se apaguen distintas áreas de nuestro lóbulo frontal y de nuestro cerebro. Esa comunicación interna entre ese cerebro y ese corazón son por chips de impulsos eléctricos que vuelvo y les repito que son de 1 Hz del ciclo por segundo. En esa armonía, eso genera que nuestra mente no se fatigue y como el centro del alma es la mente, porque vuelvo y le digo que la mente está constituida de imaginación, emociones y memoria, entonces automáticamente en esa conexión se disparan, dicen los médicos, 1.200, más de 1.200 sistemas bioquímicos que se activan en el ser humano, en el cuerpo humano, y que permiten que lo que haya de ser eliminado se elimine y lo que haya de ser fortalecido se fortalezca. Y es ahí donde el sistema inmunológico se eleva. Y cuando se eleva por causa de esa armonía, de la conexión,
hay paz en el corazón, hay paz en el espíritu, y si logramos nosotros no desestabilizarnos, sino anímica, almática y espiritualmente estamos tranquilos, nuestro sistema inmunológico subirá y tendremos que ver en la respuesta del laboratorio a las cargas virales, etcétera, etcétera, que nosotros estamos mejor, y eso hará que los médicos tengan que cambiar la formulación, empezar a bajar las dosis, hasta definitivamente tener que dejar ese tipo de medicinas. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Hemos concluido en este momento las preguntas y respuestas de este conversatorio. Quería preguntarte, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Nos puedes compartir tus redes sociales, tus números telefónicos? Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Analu. Bueno, me encuentran en Facebook como Luis Fernando Saavedra Durán. Una de las profesiones que tengo y del propósito para el cual vine a esta tierra es ser pastor. Entonces ahí estoy. Me encuentran en Instagram como @LF Saavedra terminado en D. Y también encuentran mi número telefónico ahí en el Facebook. Pueden escribirme al correo electrónico si quieres. Ya les voy a anotar. No te preocupes. Saavedra apóstol @gmail.com. Saavedra es SAA y apóstol pegado a la A final de Saavedra, queda 2 veces con A. Saavedra apóstol @gmail.com. Muchas gracias, Analu, a todo el equipo de Desafío 2020. Muy feliz de poder compartir con tantos y tan buenos conferencistas y profesionales. Que Dios los bendiga poderosamente. Analu, gracias por esta convocatoria, por ser cabeza de este desafío para este tiempo y para lo que vendrá. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un honor, muchas gracias, Luis Fernando. Te mando un abrazo gigante hacia Colombia. Gracias por estar acá y muchísimas gracias también por tu valioso aporte en esta tarde. Muchas gracias. Despedimos con mucho agrado a Luis Fernando Saavedra Durán de Colombia, que hoy nos habló sobre luces y sombras de nuestro complejo ser. El día de mañana tenemos otra cita muy importante, aquí a la misma hora. Nos visita desde Honduras Fernando Gradiz, quien es el rector de la Universidad Tecnológica de Honduras, para hablarnos de liderazgo en el siglo XXI. No falten, vamos a invitarles a todos ustedes, ya saben el mecanismo, por correo electrónico y por el WhatsApp, indicándoles el link del día de mañana. Lo hacemos por seguridad. Esperamos el día de mañana. Hasta mañana.